Estamos comenzando un nuevo meetup online, esta vez, iniciando una nueva serie de encuentros. Esta vez lo denominamos trayectorias compartidas. Mariana Camino va a ser la primera invitada a este ciclo. ¡Qué honor, qué honor! Sí, es realmente un honor para vos. Gracias, gracias. El honor es totalmente nuestro. La idea es justamente iniciar esta serie de encuentros donde quizás, a diferencia de los webinars anteriores que veníamos haciendo algo sobre una temática muy puntual, donde alguien venía, se explayaba sobre esa temática, que vamos a probar de hacer algo distinto, donde convoquemos a una persona que tenga un determinado recorrido. Creatra es un espacio que surge de la ciudad de La Plata y bueno, por suerte dentro de nuestra región tenemos muchos talentos que surgen de la universidad, no solamente de la Universidad Nacional de La Plata, sino de las otras universidades que hay. Y bueno, no necesariamente tiene que ser alguien de La Plata, pero bueno, nos pareció que podía ser una buena forma, un buen disparador, ya que por ahora mucha de la gente que nos acompaña desde la ciudad, tratar de llamar a alguien que tenga una trayectoria, un recorrido en estos puntos donde nosotros, o en estos pilares, en los cuales nosotros estamos haciendo un poco de hincapié desde Creatra, y lo que tiene que ver con su emprendimiento, los negocios, todo lo que tiene que ver con el desarrollo, digamos, empresarial, y en este caso encontramos una persona que tiene un muy buen recorrido, aunque se la ve muy joven, porque yo voy a decir, no, tiene un vasto recorrido, por eso van a pensar, no sé. Pero Sí, me estoy sintiendo vieja. Claro, no es un poco a donde apunto. Y bueno, tenemos a Mariana, que Mariana tiene más de 15 años de trayectoria en la consultora ABC, y que se especializa en lo que es planeamiento estratégico y gestión empresarial, que ha tenido, por la consultora en sí, por su trabajo, que convivir, recién justamente lo estaba charlando fuera del encuentro, con un montón de instituciones, organizaciones como el Banco Mundial, como las Naciones Unidas, la Unión Europea. Me parece que tiene un recorrido muy importante en una misma empresa desde hace mucho tiempo, y bueno, nos pareció que era una buena forma de empezar a estos ciclos, ¿no? Y charlar un poco con ella, para también ver si muchos de ustedes que escuchen su experiencia, también puedan preguntar algo. Ahí estamos abiertos, pueden dejar algo en el chat si les surge, pero la idea es que ella nos vaya contando un poco cuál fue su experiencia laboral, profesional, qué sugerencia puede llegar a quedar de todo esto, y nada, bueno, encontrar a una persona que hoy está en una posición muy importante en su empresa. Así que bueno, Mariana, más bienvenida que nunca en este honor. Gracias. Bueno, además de esta presentación, me gustaría que vos cuentes sobre vos, un poco tu recorrido, y si querés después yo te hago ya una pregunta para empezar a hacer este ping-pong, si se quiere. Dale. Dale. Bueno, Dale. Mariana. Bueno. ¿Quién es Mariana? Buenísimo, primero hacer la primera me mete presión, eso no lo sabía. Es un debut. Bueno, no, gracias por la invitación, me parece buenísimo. Estas charlas siempre son más que interesantes. Bueno, ¿quién es Mariana? A ver, yo tengo 45 años, egresé en el año 99, me recibí de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Vas con pegamento? Ahí. Me pareció que me preguntaban algo. Bueno, les contaba, nací en La Plata, soy de La Plata, estudié Administración de Empresas, me recibí en el 99, y en el año 2000 empecé a trabajar, en febrero del año 2000, empecé a trabajar en un centro de estudios que se llamaba en ese momento Centro de Estudios Bonaerense, la sigla conocida era el CEB, fundado por Dante Sica en la ciudad de La Plata, un centro de estudios. Y a partir de ahí empecé mi recorrido. Hoy, 20 años después, 2020, soy socia, soy la dueña de la consultora,
la consultora cambió el nombre, que ahora les voy a contar, se llama ABCER, cambió el nombre, cambió el foco del negocio, creció, bueno, todo un trabajo ahí. Y de ahí, bueno, esa experiencia de los 20 años de trayectoria, pero básicamente yo siempre digo que hay muchas formas de emprender. Digo, la mía fue una casualidad total. Yo empecé en febrero de 2000 como analista en un proyecto del BID, como mencionaba Pachi, el centro en ese momento conseguía financiamiento a organismos multilaterales de crédito, el Banco Mundial y el BID son los más conocidos, y en ese momento el centro tenía financiamiento para hacer proyectos de reingeniería de circuitos administrativos del Estado. Y bueno, yo empecé ahí como junior de proyectos en un equipo y aprendí muchísimo, porque siempre digo que yo ahora me especializo, además de liderar la consultora, soy especialista en formulación de proyectos para organismos. O sea, yo puedo escribir un documento de proyectos, sé escribir los pliegos, y hago evaluación de impacto de proyectos multilaterales. Y eso me quedó como una expertise, algún día quiero ser consultora, lo he hecho muchos años, pero es muy interesante porque es otra lógica, o sea, hay que saber escribir, aprendí muchísimo, a redactar, a armar documentos con formato internacional, el trato con organismos que tienen toda una cuestión protocolar, o sea, fue una experiencia muy linda. Empecé como junior y después me tocó coordinar proyectos, y ahí tuve equipos interdisciplinarios a cargo, bueno, fue una linda, realmente una muy buena experiencia. También siempre destaco que aprendí a redactar, mi jefa en ese momento me corregía todo, me corregía la extensión de las oraciones, la puntuación, cómo adjetivaba, o sea, fue un aprendizaje que fue realmente fenomenal, porque te da una mirada generalista que después aplicás en todo, ¿no? Bueno, entonces, del 2000, que entré, febrero de 2000 al 2002, mayo de 2002, trabajé como consultora. En el 2002, Dante Sica me llama un día a su oficina y me dice, mira, me ofrecieron ser secretario de Industria de la Nación, así que voy a asumir, voy a ir a trabajar al gobierno de la Nación, quiero que te quedes a cargo del centro. Y ahí empezó mi historia como emprendedora. Éramos 10 profesionales en ese momento, yo era la única administradora, el resto eran economistas, pero todos eran más grandes que yo, todos. Yo tenía 26 años en ese momento, y Dante me dice, quiero que te quedes a cargo del centro. Y yo le digo, ¿por qué yo? O sea, no entendía cómo quería que yo me quedara a cargo. Bueno, y no me voy a olvidar nunca que el tipo me dijo, hay gente que nace con estrella y gente estrellada. Vos tenés estrella. Y yo tardé meses en darme cuenta qué me quería decir, porque realmente no entendía. Y un poco es eso, es decir, veía que yo tenía la actitud o la confianza o las ganas en ese momento, era muy apasionada, tenía ganas de crecer y siempre pedía más trabajo, me tenía confianza y me dejó a cargo del centro. Se fue un año la gestión pública y yo me quedé sola. Así que ahí empezó mi vida como emprendedora. Fue una casualidad, una oportunidad, me hizo el ofrecimiento, lo medité con mi almohada, al otro día le pregunté, me dijo, sí, confío en vos, y agarré viaje. Y a partir de ahí tenía como el doble desafío, porque él me dijo, mira, mi proyecto es que vos transformes este centro de estudios, que en ese momento hacía publicaciones de coyuntura económica, escribíamos sobre economía, para la provincia de Buenos Aires y para la nación, pero más que nada en la provincia de Buenos Aires, y hacíamos proyectos BID, Banco Mundial. Y él me dijo, mi sueño es que vos transformes este centro en una empresa privada, ¿no? En una empresa que genere una propuesta de valor para un cliente, pensar en un propósito y transformar esto que es un centro de estudios en una consultora privada. Entonces, bueno, me quedé con ese desafío, gerenciando para lo que estaba en curso y construyendo la nueva empresa. Así que fueron mis primeros pasos, y ese proceso duró, digamos, del 2002 al 2005, fue el primer plan de negocios que tracé, los primeros objetivos, ahí armamos el propósito, planteamos esta cultura orientada al cliente, ¿no? Entendimos que el cliente estaba en el centro, empezamos a pensar en el diseño de la propuesta de valor, y bueno,
dimos los primeros pasos. Dante volvió en el 2003, y cuando volvió, ahí nos pusimos a charlar y decidimos que parte de su experiencia como secretario de Industria, que había sido muy buena en el trabajo que había logrado a nivel Mercosur y a nivel del sector automotriz fundamentalmente, que sacó muchas regulaciones en ese momento, cuando estaba un sector exportador de Argentina, el sector automotriz, fue muy protagonista en su gestión como secretario de Industria, entonces decidimos anclar la experiencia de lo privado en ese sector. Y ahí definimos que queríamos crecer con una ventaja competitiva, que era la economía real, o sea, el conocimiento de lo sectorial, no la economía general, sino la economía más micro, la microeconomía, y decidimos plantear todo un propósito, una propuesta de valor y una estrategia de crecimiento con foco en la economía real. Y dimos los primeros pasos trabajando el conocimiento del sector automotriz, buscando adquisiciones, clientes para el sector automotriz, y trabajando también la relación bilateral Argentina-Brasil, que es muy relevante para el sector automotriz. No sé si saben, pero el 40% de las exportaciones del sector van a Brasil, entonces hicimos esa integración, sector automotriz, especialización en la micro, y Brasil, con Brasil, digamos, Mercosur. Bueno, planteamos una estructura organizacional, un objetivo de crecimiento, y en el 2005, que ya teníamos 17 clientes en ese momento, dijimos, tenemos que ir a Capital. Porque desde La Plata, los clientes, todo pasa en Capital. Entonces tomamos la decisión de mudarnos. Ya habíamos creado la sociedad anónima y la marca BSEB. El SEB era una ONG en ese momento, así que hicimos esa transformación. Yo para el 2004 ya era socia de Dante, en ese momento, y decidimos dar el primer salto de crecimiento. Y nos vinimos a Capital. Buscamos un edificio en Puerto Madero, nos instalamos en el 2005, y seguimos hoy 15 años después, seguimos en Puerto Madero, trabajando para el mundo, ¿no? Pero fueron los primeros pasos. Perdón, antes que te metas en Puerto Madero y en la Dale. vida allá en la ciudad de Buenos Aires, me voy a retrotraer un poco al tiempo y ya al año, no sé, a los 90, donde vos todavía eras estudiante en la Facultad de Ciencias Económicas, vos estudiaste licenciatura en Administración, y en ese Así momento, no sé cuáles eran tus inquietudes, si realmente, a mí me pasaba mucho, porque yo también estudié lo mismo, y me pasaba de que, bueno, yo sí tenía quizás muy claro que lo mío era más por el lado del emprendedorismo, o no sé si lo tenía tan claro, porque no sé si te acordás que no se hablaba mucho de eso No, nada, en no esa había época. cultura emprendedora. Nada, y bueno, es más, me hacía mal pensar de que quizás lo mío era eso, cuando en realidad la mayoría de mis compañeros estaban hablando más de lo corporativo, ¿no? ¿Vos cómo te veías en ese momento y si vos, qué te imaginabas de cómo podía llegar a ser tu trabajo en ese momento como licenciada en administración una vez graduada? Y si vos te imaginabas que en el 99, en el 2005 ibas a estar abriendo una oficina en Puerto Madero con esta consultora. Mirá, yo empecé a estudiar administración porque mi viejo es empresario, tiene empresa constructora, en ese momento trabajaba mucho, y me gustaba la idea de gerenciar una empresa. O sea, primera definición, quiero trabajar en el sector privado, no me gusta el sector público, eso lo tenía clarísimo. Y me gustaba esa cosa empresarial, porque lo veía a mi viejo que era un referente. Mis dos hermanas, nosotros somos tres mujeres, yo soy la más chica, mis dos hermanas se volcaron más a lo artístico. Una es publicista y la otra es arquitecta. Pero a mí me gustaba más la gestión, el negocio. Y dije, bueno, voy a estudiar administración. ¿Qué me pasó? Que cuando empecé la carrera, la única materia que me gustó fue la última materia de quinto año. Con lo cual, tuve varias crisis. Pero por formación, mi viejo o trabajás o estudiás y qué sé yo, la carrera la iba a terminar. Pero la verdad es que no me gustó mucho, porque era esa cosa salpicada, ¿viste? Me gustó la macro, la micro, pero no seguí economía. Entonces después se me cortó ahí. Marketing, eran las 4P, deporte, o sea, era una cosa muy básica en ese momento. Me gustó el 1, el 2 ya era marketing internacional, me quedé con ganas. Presupuesto, gestión de costos y contabilidad, no me gustó nada. Entonces,
me costaba, era como todo, un poquito de cada cosa. Después, Me pasó lo mismo. las administraciones eran la muerte, tenías que, viste, era estudiar a Taylor, a Fayol, consultoría organizacional, era un approach a los temas, pero no era nada. Entonces no me daba cuenta que iba a ser de mi vida. La realidad fue esa. Bueno, pero en el último año, nosotros le decíamos problemas a la materia, no sé si ahora se llama igual, la dirección y gestión, bueno, dirección y gestión empresarial. ¿Te acordás que planteaban un juego de simulación de empresas? Sí. Entonces armabas un grupo, cada grupo era una empresa, te daban una consigna, producto 1, producto 2, y tenías que armar las estrategias para que te vaya bien con el producto. Bueno, y ahí me di cuenta que quería hacer eso. Entonces, cuando yo me recibí en el 99, me recibí con la sensación de que no sabía nada. Entonces, en mayo, yo me recibí en marzo. En mayo, mi tío me había conseguido un laburo en la municipalidad de Avellaneda y no me tomé ni un mínimo descanso, nada. Yo dije, bueno, empiezo a trabajar. Trabajé casi un año, todo ese año, en la municipalidad de Avellaneda, obviamente no me gustó, dejé en diciembre y dije, no, me tengo que, viste, necesito seguir estudiando, seguir formándome, y ahí entré en el centro, que me pareció que al ser una consultora me iba a formar. Pero tenía esa sensación de que estaba buscando algo que me permitiera desarrollarme como empresaria. Y ya te digo, empecé de casualidad, no me imaginaba, pero ni idea. Sí buscaba algo que tuviera que ver con organizaciones, pero sabía lo que no, pero no sabía lo que sí. Y como vos decías, no estaba esta cosa de ser emprendedor. No. En el 2005 apareciste en Puerto Madero, oficinas y gestionando la empresa. En el 2005 vinimos para acá, sí, los dos, una locura total, pero bueno. Nada, vinimos para acá y planteamos otro plan de negocio. Nosotros cada 5 años hacemos un plan, y dijimos, bueno, vamos a crecer. ¿Cuáles son los objetivos? Teníamos 17 clientes activos, queríamos llegar a 100 clientes, y empezamos o sea, como ya sabíamos que nuestra ventaja competitiva era la economía real, queríamos empezar a lateralizar en otros sectores esa especialización. Empezamos a sumar otros sectores, además de la automotriz y alguna cosa más. Y llegamos a tener 120 clientes en Mercosur, no solo en Argentina, empezamos a trabajar también para Mercosur, mantuvimos una unidad de negocio de políticas públicas con financiamiento internacional. Entonces crecimos así, con más sectores, más especialización, sumando volumen y haciendo proyectos de política pública en el Mercosur, básicamente. Trabajamos mucho en Uruguay y Brasil en ese momento. Y planteamos todo un trabajo ahí de crecimiento que estuvo, digamos, acompañado también con un diseño organizacional y de estructura distinto. Ahí ya crecimos y éramos como 40 profesionales, un poquito más. Y después de eso fue 2000, pues por eso son varios momentos. 2000, 2005 es un hito, 2005, 2010 llegamos a cumplir con esos objetivos, y 2010, 2015, lo que planteamos ahí es que queríamos, digamos, cambiamos el posicionamiento de la empresa y planteamos que queríamos ser protagonistas e intérpretes de Latinoamérica. Entonces ya no era trabajar solo para Mercosur, sino que queríamos transformarnos en una empresa regional. Y planteamos, nuestra visión sigue siendo la actual, de ser referentes en consultoría, en economía y negocios de América Latina. Digamos, ¿qué significa ser referente? Que cualquier empresa que tenga una necesidad de consultoría en economía o en estrategia, pudiera estar entre las opciones, las 5 opciones, a veces como proveedor de estos servicios. Está en el top of mind de los empresarios. Así que bueno, estamos trabajando para eso, planteamos otra estrategia de crecimiento en ese momento y nos fuimos más hacia Latinoamérica. Y ahí vino todo también el concepto de, digamos, porque ya habíamos crecido por volumen y este desafío era crecer más, digamos, con foco en la rentabilidad, en el capital humano, en generar partners.
esta cosa de los ecosistemas y las redes de colaboración, ya era más sofisticado el negocio, ¿no? Para tener una propuesta de valor que sea internacional, tuvimos que, empezamos a innovar y a trabajar cuestiones que, bueno, incorporamos tecnología, entonces realmente fueron años de mucho, mucho aprendizaje y de mucho, de inversión y aprendizaje a la vez. La verdad que hoy las bases, seguimos capitalizando parte de esas bases. Sí, decime. Sí, te iba a hacer una pregunta de algo que mencionaste al pasar, y que hoy también es algo que es una herramienta que también como administradores, nosotros sobre todo en esa época la trabajamos mucho, y hoy por ahí está, hasta si querés, por las nuevas metodologías ágiles que han surgido y otras nuevas que tienen que ver más que nada con eso que te decía, el plan de negocios. Hablaba del plan de negocios, un plan de negocios a 5 años, que seguramente al inicio de ABC, cuando fueron por primera vez ahí a las oficinas de Puerto Madero, le plantearon como algo, hasta si se quiere, algo que se sentaba a bases desde, no cero, pero desde el comienzo, y ya cuando llegaron en el 2010, ya con una consultora un poco más establecida, volver a hacer un plan de negocios. ¿Cuál crees que es la importancia real del plan de negocios? Donde hoy hay muchos que dicen, no, el plan de negocios no lo es nadie, es una herramienta que ya quedó un poco olvidada, si se quiere, que se usan de otras nuevas metodologías. ¿A vos qué te parece eso y de dónde crees que el plan de negocios puede seguir aportando? Mira, en mi experiencia fue muy importante, pero más allá de mi experiencia yo sigo defendiendo, o sea, el concepto de decir, primero hay que aclarar que en Argentina, o sea, Argentina es un país, ya sabemos, que está asignado por crisis. Yo me dedico a la consultoría en economía, o sea, tiene una particularidad, ¿no? ¿Cuál es mi trabajo? Tratar de interpretar el escenario económico y tratar de bajarle los riesgos a cualquier empresario que opera en este país, en este contexto. Y si encima Argentina es uno de los mercados a nivel regional, también cómo afecta la crisis de Argentina en la globalidad del negocio. Con lo cual hay que tener un norte. El plan de negocios o el modelo que quiera, yo ahora trabajo con Canvas, pero el hecho de decir hay un foco y hay un norte en un país que está siempre atravesado por crisis, ayuda. No es incompatible con las metodologías ágiles para la gestión, o inclusive la microgestión, inclusive en algunos temas, pero yo creo que conceptualmente trazar una hoja de ruta, poder analizarlo estratégicamente a nivel del negocio, ayuda. En mi experiencia, en ese momento lo necesité porque tenía que cuantificar la inversión necesaria y qué es lo que necesitaba hacer. No había tanta formación como hay ahora, no estaba tan accesible todo, ¿viste? Ahora es mucho más fácil. Y no estaban las metodologías ágiles, no tenía mucha variante. Pero a mí yo lo defiendo, creo que es importante, y de hecho es uno de los productos que yo vendo. Muchas empresas ahora, por ejemplo, con el COVID, con la pandemia, muchas de las empresas que no saben cómo reinventarse para crecer post pandemia, un poco están recalibrando su plan de negocio. Entonces, con más o menos estructura, conceptualmente el plan de negocio yo creo que sí ayuda. ¿No? Y que no es incompatible con el tema de las metodologías ágiles. En mi caso como líder, también me ayudó a la confianza personal. Porque, digamos, yo lo que hago es trazar la estrategia de mi propia empresa. Entonces no tengo el ejercicio de pimponear con alguien, ¿viste? De sacarme las dudas. Yo soy la última palabra. Entonces cuando vos vas trazando objetivos y los vas cumpliendo, más allá de que vas logrando las metas del negocio, en lo personal vas ganando confianza. Y no es menor para un líder eso, ¿eh? Porque tenés que anclarte en algo. Y no es Siempre, en el éxito. El tema de los destinatarios, ¿no? Del plan de negocio, porque normalmente el destinatario puede llegar a ser desde un inversor hasta un posible socio, mismo los empleados, pero creo que el más importante de todos los destinatarios es uno mismo, cuando uno escribe el plan de negocios para
para uno mismo y después releerlo y ver si realmente las cosas que está poniendo van por esa dirección o no. Totalmente, porque además, a ver, está buenísima la aclaración, porque no es el plan de negocio que vos formulás para salir a buscar fondos, es el plan de negocio que vos formulás para tomar decisiones en tu compañía, ¿no? Entonces, hay muchas empresas que ahora tienen que dimensionar, si tienen que adecuar los programas, adecuar el modelo de negocio, porque la crisis los obliga, vos tenés que tener algún escenario. Entonces, ese escenario no solamente es estratégico de producto de mercado, sino también lo tenés que ver reflejado en tu cash flow. Entonces, eso es un plan de negocio para uso interno, para ir validando las decisiones y no perder el norte. Todo además, en mi experiencia, y sobre todo también me pasa ahora, digamos, en mi caso que, digamos, el socio fundador de ABC, Dante Sica, no sé si todos lo conocen, pero últimamente fue ministro de Macri, 1 año y medio, fue ministro de Producción y de Trabajo. La empresa tiene visibilidad en el nicho donde yo me muevo. Entonces, siempre es una constante, ahora, bueno, en este último año, año y medio, pero es un tipo conocido. Entonces, siempre recibo ofrecimientos para hacer cosas. Desde, vamos a hacer una alianza para tal cosa, vamos a desarrollar un producto juntos, quiero que tal cosa. Entonces, si vos no tenés un norte, ¿cómo tomás la decisión del no? Porque siempre lo más difícil es decir que no decir que sí. Entonces, cuando vos te embalás y decís que sí, y te desvías de donde querés ir, eso a la larga se te transforma en un problema. Entonces, a veces, cuando tenés una actividad donde también te vienen a buscar y te hacen propuestas, es un filtro para no marearse, que es bastante común cuando uno crece. Entonces, en ese sentido, es relevante, digamos. Otra cosa, ya que estás hablando mucho de norte, y otra cosa que también mencionaste así, fue el tema de la visión, ¿no? Que la visión también es un concepto que a mí me da la sensación, y no sé, me gustaría que me cuentes vos, que seguramente tenés muchísima más experiencia que yo en conocer empresas de todo tipo, organizaciones de todo tipo, a veces no se le da la importancia que debería, y a veces justamente esto de definir bien claro una visión hace que pasen las cosas y un día paren y digan, che, tenemos que definir la visión, porque la verdad no sabemos bien ese norte. O sea, se basan en la dinámica del día a día y a veces, o en objetivos, un poquito más centrados en alguna métrica, pero la visión como algo a llegar a futuro a veces se pierde. No sé cuál es tu opinión al respecto. Sí, es difícil, digamos, depende también mucho del tamaño y la profesionalidad de la empresa, ¿no? El nivel de profesionalidad de la empresa o profesionalismo. Pero yo creo que tiene que haber, si no es una visión bien establecida, tiene que haber por lo menos una vocación de hacia dónde se quiere ir. Porque, primero porque es lo que hace, es tu motivación. O sea, no se puede, o yo por lo menos no creo yo creo que ganar dinero, ser exitoso, cumplir objetivos que tengan que ver con volúmenes, son consecuencias de hacer las cosas bien, pero no son objetivos. Hoy por ahí, más que visión, se habla de propósito. E inclusive se habla de propósito social, ya no es el propósito solo en busca de una rentabilidad, se habla mucho de los derrames que vos haces a distintos públicos. Entonces, yo creo que algo, ya sea una visión, una meta estratégica, un norte, algo que va más allá de tu día a día, tenés que tener como motivación. Porque lo necesitas, porque siempre en un ciclo de crecimiento, o de vida, más que de crecimiento, tenés malos momentos. Y en lo único que te podés agarrar es en la convicción de que vos sabés dónde vas y querés ir ahí. Pues yo creo que con más o menos nivel de formalidad en ese enunciado, algo tiene que actuar como decir, bueno, voy para allá. Entonces yo realmente creo en eso, y creo que está. Todas las empresas te pueden definir qué es lo que buscan, el propósito. Al principio, cuando sos chico, te confundís y decís la visión y la misión es lo mismo, ¿viste?
no es tan necesario como te enseñan en los libros, ¿viste? Visión, misión, valores, pero sí encontrás que hay algo, esa motivación de hacia dónde querés ir y cómo te proyectás. Ya te digo, hoy es más común hablar de propósito, pero yo creo que es fundamental. Yo creo en eso. Y además te ayuda, también se habla de múltiples inteligencias hoy, ¿no? La inteligencia emocional, la inteligencia relacional, o sea, no te alcanza con ser especialista o experto en algo. Inclusive es lo que vos decías de las metodologías, vos te servís de la metodología, pero después tenés que hacer algo con la metodología. Pero yo creo que también hay que poner en valor lo que tiene que ver con lo cualitativo, ¿no? Me parece que ese hoy marca la diferencia en ese sentido. Buenísimo. Estábamos entonces más o menos por 2010, ya, bueno, ya estaba establecida ABC en la ciudad de Buenos Aires, y bueno, a partir de ese momento hasta el día de hoy, ¿cómo fue evolucionando también tu rol dentro de la organización? Y esto de ir sosteniéndose en el tiempo, ¿no? Porque la verdad, vos empezaste como consultora, pero siempre, o sea, gran parte de tu carrera, o sea, el 90% diría, más o menos, no voy a hacer los números justitos, pero gran parte de tu 95. carrera, 35%. Bien, sosteniéndote en una misma empresa, en una misma organización, que como hablábamos antes, quizás hoy no es tan común, sobre todo en las nuevas generaciones, que una vez que ya terminaron la facultad o se gradúan, van de un lugar al otro, y bueno, ¿qué significa para vos estar tanto tiempo en una misma empresa? Mirá, sí, como hablábamos antes, yo la verdad que no lo sé porque para mí es distinto. A ver, imagínate que me mudé 6 veces. O sea, la empresa se mudó 6 veces. Hizo 5 planes de crecimiento. Yo soy socia, soy la dueña. Hoy soy la única socia, imagínate. Entonces, yo lo vivo como son 5 empresas para mí. 5 momentos. Nos quedamos en el 2010, donde ahí fue el plan de expansión. Yo desde el 2010 hasta la fecha me oriento a el plan de expansión de ABCEP, la internacionalización de la empresa, y crecer afuera, que ya estamos trabajando afuera, que no tiene nada que ver con lo que me planteaba en La Plata. De hecho, de toda la gente que estuvo al inicio, quedo yo y una persona más. O sea, no es esa idea que te dejaban tus abuelos de trabajar 20 años en YPF, laburar 30 años. Yo creo que eso no existe más. Está bien que no exista más. Y más desde, bueno, obviamente, esto es una economía integrada al mundo, con más o menos apertura, no importa, pero las redes sociales, la información, internet, hablar. O sea, hoy está toda la globalización, hace que uno no se pueda pensar estable en un lugar. Y además, yo soy amante de los cambios también, eso parece un rasgo de mi personalidad, yo creo que hay que evolucionar siempre. La historia de mi carrera profesional es, yo cuando llegaba a un lugar ya me movía, a veces por decisión propia y otras porque me movía por algún factor externo. Entonces es esa cosa de decir, a mí cuando me preguntan de la zona de confort, yo no la conozco, que nunca me quedé. O sea, me hubiera encantado un rato ahí, pero por distintos motivos te vas moviendo. Entonces, yo en el 2010 planteé todo un proceso de expansión, desarrollamos productos nuevos y es la primera vez que, bueno, 2010-2015, más cerca del 2015, que decidimos crecer de manera inorgánica. Porque desde el 2000 al 2014-2015, yo siempre crecí de manera orgánica. O sea, haciendo más de lo que sabía. Hacía más sectores, más países de la región, pero más de lo que sabía. De 17 clientes pasé a 100, después pasé a 120, después más proyectos, pero digamos más de lo conocido. En el 2014 decidimos plantear una unidad de negocio que se orientara a la consultoría estratégica y de finanzas corporativas. Y eso se sumara a la economía real. Entonces yo hoy estoy creciendo así. Yo hoy soy experta en macro y micro, es la consultora en la Argentina que mejor vincula la macro con la micro, pero además le agregamos el negocio.
Entonces hoy mis pilares son la macro, la micro y el negocio. Desarrollé una propuesta de valor que es integral y eso es lo que ofrezco como ventaja competitiva a los clientes. Entonces, es una empresa nueva. Por eso digo, para mí cada salto es volver a empezar y tengo una mentalidad de startup, o sea, soy emprendedora nata y creo que eso es bueno, es muy bueno. Y además es lo que digamos, te va desafiando, ¿no? Si pensás que ya llegaste y te dedicás a capitalizar lo que lograste en una coyuntura y en un país como este, me parece que no es saludable. Entonces, esta cosa de estar siempre en evolución y en movimiento hace que yo sinceramente no sienta que es la misma empresa. Y además, como lo vivo desde que soy propietaria, es distinto. Al contrario, me dan ganas de moverme. ¿Qué me pasó en el último tiempo en relación a esto? Yo armé un plan de crecimiento inorgánico, con consultoría estratégica, todo divino, y en el 2015, creo que fue, ya ni me acuerdo, bueno, hace 2 años que Dante me dice, me voy al gobierno. O sea, Macri me convocó como ministro, voy a trabajar al gobierno. Lo que teníamos ya en plena evolución, Dante se fue al gobierno. Ok, cuando Dante se va al gobierno, estuvo 1 año y medio, ese plan lo tuve que revisar. ¿Por qué? Porque Dante era una pieza clave en la oferta de valor que dábamos y una serie de cuestiones, entonces tuve que, obligadamente, tuve que adaptar mi estrategia y hacer algunas modificaciones por ese hecho. Ni bien, o sea, no con una connotación ni negativa ni positiva, sino de distinta. Cuando estaba ya madurando ese cambio de estrategia y ese nuevo rumbo, Dante volvió. Con lo cual, ya no volvió a la empresa, ahora es un advisor, no está en el staff, pero está vinculado. Entonces, digo, hay a veces, como toda estratega, vos tenés que poder reaccionar ante algún factor exógeno. Más allá del factor exógeno, que puede ser la pandemia o el COVID, que es un factor para todas las empresas, independientemente de su tamaño y sector, en mi caso operaron estas dos situaciones que son muy atípicas de nuestro modelo. La salida de Dante y la vuelta de Dante. Con lo cual yo estoy muy acostumbrada a reinventarme. Creo que hoy eso es un valor. No te agarró tan frágil esto que no, a muchos sí lo... No me agarró frágil, pero es un desafío, diría, porque tener el desafío de liderar a los equipos y de transmitir esa estrategia. Porque yo creo mucho en la comunicación. Entonces, creo que hoy tener una buena narrativa es fundamental para cualquier público, ¿no? De hecho, cuando pasó lo del COVID, todas las empresas nos orientamos a darle contención a la gente. Lo primero era, ¿viste? La primera reacción era cuidar la caja y cuidar a la gente. Después te empezabas a preocupar por, bueno, a ver los ingresos, pero digamos, fue una situación, ¿ves? Es todo un tema poder trabajar con el talento, con la gente, ¿viste? Yo soy servicios profesionales, la gente es todo. Entonces, yo tengo un equipo que es muy valioso, estoy orgullosa del equipo, mucha gente que quiere sumarse y trabajar, pero tenés que poder transmitir y acompañar cada cambio que das. Y a veces se hace difícil esto, ¿no? De poder ser asertivo en lo que querés comunicar, es todo un proceso. Y más cuando son ciclos cortos. Pero bueno, yo ya estoy entrenada, digamos, a esta altura, de tanto cambio, de tanta evolución, lo vivo como un desafío, pero me retroalimenta, me gusta, la verdad que me gusta. Y hoy estamos... ¿Los clientes cómo lo tomaron? ¿Perdón? ¿Los clientes cómo lo tomaron estos últimos tiempos de COVID y demás? Los clientes... ahí tuvimos varias reacciones nosotros, pero la verdad que muy positivas. Todos nuestros clientes nos consultaron sobre, al principio esto que decía, de cómo reaccionar frente a la dimensión de la crisis,
¿En qué momento? Cuando se dieron cuenta que venía para quedarse. No sé si vos lo percibiste así o alguno de los chicos. Al principio se pensaba que esto iba a ser 15 días, un mes, entonces simplemente, digamos, te preparabas para resistir. Pero cuando la cosa empezó a cambiar, vos ya no tenés tanto resto. Entonces tenés que activar, tenés que tomar decisiones. Y ahí es donde nos empezaron a consultar. Y obviamente la magnitud depende mucho de la industria, del tamaño de la compañía, y de su capacidad de financiamiento, pero la satisfacción nuestra como consultores es que nosotros trabajamos para acompañarnos, ¿no? Nuestro posicionamiento actual es ser socio estratégico del cliente. Y la verdad es una satisfacción cuando el cliente te llama y te consulta y te pide ayuda. Y hoy estamos con una agenda muy dinámica en ese sentido. Así que estamos acompañando en lo que se puede, ahora estamos en otra fase, estamos asesorando a los clientes que están buscando la mejor estrategia para prepararse para la salida de la pandemia, y donde nosotros entramos con mucho énfasis, digamos, en tratar de dimensionar cómo va a ser la recuperación de la demanda de cada industria, que es nuestra especialidad. Entonces estamos trazando escenarios y ayudando al cliente a proyectar volúmenes de venta y cambios de su estrategia operacional. Pero fue un impacto importante, pero hay algo, ¿viste? Hay una resiliencia y una mentalidad emprendedora en el emprendedurismo y en las empresas consolidadas también en Argentina, bueno, producto de las crisis de toda la vida. Pero yo lo que veo es que es un sector empresarial que reacciona y reacciona bien. La verdad que esa es la experiencia que estamos viendo, más allá de las pymes que bueno, no han resistido, no hay de todo. La verdad que hay muchas que cerraron, se estima 20.000 pymes que han cerrado, producto de la pandemia, que es mucho. Una cosa también que te quería consultar respecto a tu currículum, y bueno, un poco lo mencionaba al inicio, el tipo de instituciones y la variedad de instituciones y organizaciones, como por ejemplo Banco Mundial, el BID, mismo con las Naciones Unidas, has tenido... ¿Cómo fue eso también a los inicios, cuando recién arrancabas? Afrontar, digamos, reuniones con gente que son de instituciones tan importantes, ¿qué sensaciones te genera? Si ahora ya ha pasado el tiempo estás como más canchera con eso y nada, te toca mañana entrevistar a alguien, digamos, que tiene mucho poder, si se quiere, en cuanto al tipo de institución que representa, y bueno, nada, eso, cómo se fue evolucionando también. Mirá, la verdad que, bueno, algo te decía al principio, a mí me encantó la experiencia de trabajar con organismos multilaterales, y de hecho lo mantengo hoy por hoy, de distintas formas, ¿no? ¿Por qué? Porque primero primero te voy a contar una anécdota al principio que tuve ahí, que aprendí lo que significa el sentido de la responsabilidad. Vos cuando haces trabajos para el BID o el Banco Mundial, que ellos financian, lo haces a través de una licitación. O sea, te presentás, licitás y competís con otras consultoras que quieren hacer el mismo trabajo. Las licitaciones vos las ganás cuando tenés la mejor estrategia y el mejor equipo, pero también cuando vos presentás esa oferta con todas las condiciones y con todos los parámetros que el pliego te exige, ¿no? Vos no es que vos presentás como querés. Hay un formato de presentación que es el mismo para todos. Y hay algo que parece una cosa menor, pero que tenés que presentar las ofertas con foliadas, se dice, y firmadas. O sea, cada hoja de tu propuesta tiene que estar enumerada, eso es foliar, enumerada y firmada. Si vos no lo haces, quedás afuera. Mi primera experiencia fue, trabajé tanto en la mejor estrategia, el mejor equipo, armamos todo, teníamos una propuesta ganadora, todos felices y contentos para hacer un laburo en Panamá, me acuerdo. Cuando lo presentamos, ganamos, pero el segundo, el que quedó segundo, nos observó que nos faltaban firmar algunas hojas de la propuesta original. Y quedamos afuera por eso. Entonces, eso es trabajar con un organismo que te pone
¿no? Porque uno dice, yo eso se lo había delegado en un equipo, porque dije, bueno, yo craneo la estrategia, hago lo importante, qué sé yo. Lo operativo que lo haga otro. Bueno, no. Ahí me di cuenta que no. Que se necesita al estratega y se necesita al que te ensobra la propuesta. Entonces, nunca más, después de ese día, estoy hablando del 2002, dejé de supervisar una presentación al BID o al Banco Mundial. Nunca más. Y cuando puedo ir a los actos de apertura, voy. Y ahí te das cuenta de lo que significa que es una instancia supranacional, donde todos somos lo mismo, donde ya no te sentís con el posicionamiento local, que por ahí decís, bueno, acá me conocen todos. No, son otras reglas de juego. La verdad que siempre lo viví como un gran aprendizaje. El nivel de los tipos que están en los organismos, en los bancos, son profesionales de carrera, entonces son muy instruidos, son muy formales, hay mucho protocolo. Entonces, hoy por hoy yo creo que dentro de mi manera de encarar los temas, el approach a los proyectos, la metodología, tengo mucho de esa escuela del BID. Mis primeras presentaciones fueron para el BID, cuando me tocó presentar el resultado de un proyecto que hicimos para el sector de la salud. Entonces, la verdad que es interesante, es una linda experiencia, no siempre se da. Yo como soy consultora lo pude vivir, pero ya te digo, es igual de importante tener la mejor estrategia a cuidar las formalidades. Y esa escuela no me la olvidé, no me la olvidé más. No, sí, es terrible. Y ni te digo lo que me dijo Dante en ese momento que perdimos el proyecto. Pero bueno, eso es un tema menor. Pero fue una frustración, y ahí también desarrollé una tolerancia a la frustración. Me di cuenta que esto, que no alcanza con lo que vos ponés, que la clave es rodearte de buenas personas, que tenés que supervisar. Hay muchos aprendizajes de esa experiencia. Y el BID es un organismo muy interesante porque además son organismos que marcan la agenda. Yo ahora estoy trabajando para el BID en la reprogramación de los presupuestos que ellos tienen porque están destinando más fondos a prevenir posibles pandemias. Entonces tenés esa sensación de que si estás trabajando, aportando tu granito de arena en algo que es relevante para el mundo. Los tipos están discutiendo política sanitaria para evitar pandemias futuras. Y yo estoy aportando visión para eso. Entonces, eso es lo que tiene trabajar con un organismo así. Te coloca en el lugar donde las cosas pasan. Y es lindo, te sentís como que aportás. Es relevante, la verdad. Y ahí cuando decías esto de la importancia de supervisar, y esta anécdota que contaste también a veces puede ir hasta en contra de que hay que delegar, ¿no? Porque también otra cosa que es clave es saber delegar. Entonces, a veces con esta situación, con este rol de líder, uno tiene que delegar, pero por otro lado, delegar hasta dónde, ¿no? Y hasta dónde supervisar y ese gris que queda ahí en el medio. Totalmente. Bueno, ves, eso es una de las cosas que, digamos, que más fui adoptando distintas posturas respecto a qué es delegar y cómo delegar. Fui cambiando muchas veces de opinión. Y creo que aprendo todos los días, porque también me pasó, fue otro aprendizaje, trabajar con los millennials, ¿no? Y con los tipos que son nativos digitales y que aportan la mirada digital. Yo ahora estoy en otra fase de mi negocio, que es la transformación. Pero estoy entendiendo cómo transformar digitalmente los procesos que son clave para BCER. Y lo hago con gente que es, digamos, talentosísima, que tiene 10 años menos que yo, que tienen una velocidad para pensar y para procesar las ideas que es fantástica, con lo cual tenés que acompañarlos. Pero por ahí no tienen, a veces algunos sí, otros no. Entonces, delegar en un equipo así, para un desafío tecnológico, no es lo mismo que delegar para un organismo como el BID en una cosa que es más protocolar.
Entonces a veces decís, bueno, no hay una sola forma. Y creo que también los líderes tenemos que tener esa lectura del entorno, ¿no? De decir, bueno, esto aplica acá, esto no aplica allá, es todos los días. No hay una regla escrita muchas veces. Pero lo que sí está claro que hay que trabajar en equipo. No se puede laburar solo. No existe el laburo. Y ahora además tampoco tenés el tiempo para las curvas de aprendizaje. Con lo cual ahora te funciona más, viste, la colaboración. Esta cosa de la inteligencia colectiva. Entonces también tenés que saber nutrirte. Entonces la verdad que es muy dinámico. El mundo del management va cambiando. Y es como decís vos, tenés la escuela que te dice A y la escuela que te dice B. Pero también tenés la escuela que te dice Z. Entonces siempre tenés que tomar una decisión de cuál te representa. Entonces tenés que cultivar el pensamiento crítico, ¿viste? Esa cosa de decir, bueno, ok, yo pienso por mi experiencia misma, porque todo está bien, el tema es para vos, lo que aplica para tu negocio y para tu momento. Ese es el desafío en la toma de decisiones, creo yo. Buenísimo. Antes de hacer una pregunta más y seguir como porque ahora ya son casi las 6, se pasó bastante rápido, te comento, por lo menos para mí, no sé si para el resto. Si quieren ir para ganar tiempo escribiendo en el chat alguna pregunta, si no igualmente podemos abrir algún audio para hacerlo. Mientras te iba a preguntar, no sé si querés contar un poco cómo está ABC, bueno, hoy, después de todo esto, si hubo algún obstáculo o algo que en algún momento te haya hecho replantear de seguir ahí o hacer otra cosa. Y para cerrar, alguna sugerencia que pueda llegar a ser a alguien que está recién empezando la carrera, sea como emprendedor, emprendedora o que quiera hacer una carrera corporativa. O sea, alguna sugerencia de alguien que está recién empezando a hacer sus primeras armas en esto de la empresa. Mira, yo realmente obstáculos te diría que no tuve. Más allá sí desafíos, porque uno arriesga y no sabe, ¿no? Siempre tenés que, o sea, es el riesgo empresario, te puede ir bien, te puede ir mal. Pero digamos, no tuve obstáculos, ¿por qué? Por esto que les contaba al inicio. O sea, yo tuve la suerte de cruzarme con Dante, que me dejó hacer. Y además nosotros funcionamos siempre como socios complementarios. Yo me ocupaba de la estrategia y de la gestión interna, y él se ocupaba de dar presentaciones y dar delivery a los clientes. Entonces, la verdad que trabajé siempre con mucha libertad. No tuve tampoco por una cuestión de género. A mí lo que me pasaba al principio es que yo me presentaba como la CEO de ABCEB, la presidenta de ABCEB, yo desde 2003 soy presidente, y me veían joven. Entonces, si querés, que nunca fue un obstáculo porque nunca tuve una barrera, pero sí fue una incomodidad mía en los primeros años que lo tuve que trabajar, el tema de que me veían joven. Nunca tuve una barrera por ser mujer, no lo tuve, nunca una mala experiencia, nada. Hoy cuando comparto experiencias por la diversidad, por el tema del género, yo voy por la positiva, porque sinceramente no tuve problemas. Y sí, bueno, innumerables desafíos. Algunos porque yo me los proponía, otros porque, bueno, reactivos a momentos de shock, pero la verdad que no tuve demasiados obstáculos. Sí tuvimos momentos difíciles donde por ahí la inversión no alcanzaba, ¿viste? Cuando no tenés los recursos necesarios, bueno, la pasás mal. Pero de eso también se aprende. Entonces, y siempre tuvimos una historia de crecimiento. Siempre fue evolutiva, con más o menor velocidad, pero siempre fue evolutivo. Entonces eso también te va dando esa confianza de decir, bueno, si lo pude hacer antes, ¿por qué no ahora? Entonces, mi filosofía, y esto también ya se lo transmito a los chicos, yo creo que hay que pensar en grande, siempre hay que pensar un paso más allá, porque tenés que tener esa motivación. El día que perdés la motivación, se te hace todo complicado. Y como sabemos, hoy hacen mucho, yo un poco me río cuando se hace como un culto del fracaso, ¿viste? Ahora hay muchos de estos movimientos de decir, aprendamos del fracaso, el fracaso. Bueno, eso obviamente, siempre te va a ir mal y
hay cosas que tenés que vivir para entenderlas. Cuando te va mal, desarrollás una perspectiva diferente. O sea, te cambia la forma de ver los temas. Ese es el aprendizaje del fracaso. La próxima iniciativa la vas a encarar distinto. La vas a encarar distinto. Y no es por miedo, porque aprendiste que hay dimensiones que subestimaste antes que ahora no. O sea, te abre la cabeza. Y eso me parece que está buenísimo. Obviamente hay fracasos y fracasos. Pero si son fracasos de proyectos que no te impactan en la sustentabilidad del negocio, bienvenidos. Porque son los mejores, es la mejor escuela. Entonces me parece que está bueno que pase, hay que saber gestionarlos, hay que desarrollar esta cosa de la tolerancia a la frustración, saber que es parte del juego del emprendedor, y esa motivación para salir de los momentos difíciles te lo da el pensarte a futuro. Y después otra cosa que a mí me parece importante, bueno, hay un montón de cosas, hay muchas herramientas, hay mucha información, hay mucho acceso a formadores, pero todo eso sirve en la medida que uno lo sepa utilizar. Entonces yo creo que trabajar el criterio, lo cualitativo, esta cosa de saber decidir y de tener una vocación, yo creo que hace la diferencia, es necesario. Porque si no te vas a rodear de herramientas, yo hoy trabajo con muchas herramientas, tableros de todo tipo, pero si el input que vos le ponés a la herramienta no es bueno, la recomendación que sale de eso no va a ser buena. Entonces me parece que no hay que confundir que todas las herramientas son buenísimas, toda la formación académica es buenísima y necesaria hoy por hoy, pero que en definitiva necesitas cultivar la toma de decisiones. Y eso te lo da siempre la cuestión emocional y la fe que vos tengas en tu proyecto, en tu equipo, en lo que vos quieras hacer. Yo creo que eso es fundamental y es lo que te sostiene. Para mí es, no sé, es vital. Y otra cosa, tener miedo también es bueno. No el miedo que te paraliza, sino el miedo que te mueve. Yo sigo, al día de hoy, no sé, después de 20 años de experiencia, no hay negocio nuevo que encare, o recomendación de estrategia de una compañía, o cuando doy presentaciones a foros, no sé, distintos foros que no me ponga nerviosa. Y la verdad que lo agradezco eso, porque si no, es donde empezás a subestimar. Y me parece que un poquito de nervio saca lo mejor de uno también. Y sí, es normal, y está bueno. Y vos me preguntabas si nunca te pensaste en otro lado. Y no, porque yo, ya te digo, cuando sos parte de... Yo ya era accionista de la empresa en el 2003. Entonces ya era mi empresa. Entonces me dediqué a hacerla crecer. Si hubiese sido empleada, seguramente me iba a otro lado. Hubiera probado, no sé, experiencia en una multinacional, o tal vez algún momento lo pensé de tener una experiencia de estudiar afuera. Pero bueno, a mí se me presentó muy temprano el hecho de tener mi propio negocio y bueno, me enfoqué para ahí. Esa fue mi historia. No. Buenísimo, Mariana. La verdad que creo que hicimos un muy buen recorrido, muy completo. No sé si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta, o pueden levantar la mano, o pueden escribir en el chat, como dijimos recién. Ahí ya hay alguien que quiere hacer. Escuché un ruido ahí. A ver si hay tres preguntas. Esa es la típica pregunta difícil, dicen. Ahí, bueno. Léemela, a ver. Es de temprano, de Juan, que decía, mi abuelo dice siempre la misma frase. Al principio también me costó entenderla, pero perdón que estoy leyendo un poco tarde esto. Acá, Juan, que también Juan Agustín, él es estudiante de licenciatura en Administración, y en un futuro la consultoría es algo que me gustaría dedicarme dentro del sector privado. ¿Cuáles son los principales consejos o sugerencias para insertarse en un trabajo de ese tipo? Es buena pregunta. Depende de qué consultoría. A ver. Una cosa, yo lo que no entendí si él es que quiere trabajar en una consultora o él quiere generar su propia consultora o hacer consultoría por su cuenta. Hola, ¿cómo están? Lo comento por acá, por ahí es más fácil. Cualquiera de las dos opciones. Obviamente, por ahí primero, antes de crear una empresa propia, por ahí me gustaría tener experiencia en
en algún otro lugar, pero las dos cosas me... Ok. Bien. Bueno, por eso digo, depende qué tipo de consultoría, pero la consultoría requiere que sepas de lo que vas a hablar y que sepas, hoy se dice mucho, conversar con el C-level, ¿no? O sea, hay gente que es muy especialista en un tema, pero no tiene la habilidad de comunicar. Yo me dedico a la consultoría en economía, ¿no? Yo explico, me dedico a la economía, soy consultora, qué sé yo. Termino de decir eso y me preguntan, ¿y vos qué haces? ¿Por qué? Porque cuando vos decís, bueno, soy consultora en tecnología, en impuestos, en jurídico, la gente ya sabe. Cuando vos decís, soy consultora en economía, la siguiente pregunta es, bueno, ¿y qué haces? Entonces, eh, el hecho de poder tener una buena conversación con un cliente, tener la capacidad de briefiarlo, generalmente los clientes te hacen catarsis, ¿no? Te plantean el problema que tienen, pero no te dicen, no te saben pedir. No le saben pedir al consultor, mira, yo necesito que vos me hagas un plan de negocio para la estrategia que viene, necesito que me ayudes a, no sé, invertir en una nueva unidad o lo que fuera. Te plantean los problemas. Entonces vos como consultor tenés que desarrollar la habilidad de conversar, briefiar e interpretar a tu cliente, que es toda una escuela y un arte, y combinarlo con una especialización. Tenés que saber de lo que vas a hablar. Porque si no, corres el riesgo de que no te tomen como un consultor serio. Pero yo diría que si estás interesado en ser consultor, tengas en claro tu know-how, tu saber, pero también le prestes atención a todos los skills interpersonales. Y a esa capacidad de interpretar al otro. Porque si no, no hay fit. O sea, no conectás. Y eso es uno de los... Y además la consultoría tiende a... se está reinventando en el mundo la consultoría. Ya no es la consultoría de los primeros años que vos escribías un documento y entregabas un papel. Ahora la consultoría es más de agregar valor, lo que se llama agregar valor. Pero vos tenés que poder entrar en la función de decisión de tu cliente y aportarle algo que al tipo le sirva y lo pueda medir. Y eso no es tan sencillo de hacer. Pero igual está buenísimo que quieras ser consultor porque es muy lindo y te pone, esto que decía antes, como consultor tienes una mirada muy generalista, podés conocer un montón de, o sea, interactúas con el gobierno, interactúas con empresas, interactúas con organismos multilaterales, interactúas con lo local, con lo internacional. La verdad que te foguea mucho. Es muy atractivo el tema de ser consultor. Bueno, ahí Fran, que es un amigo ya también, va a hacer la típica pregunta difícil, dice, y se ríe. Si tuvieras que darte un consejo a tu voz, o sea, a Mariana Camino, estando en la Facultad de Ciencias Económicas hace un tiempo, para desarrollar la carrera de la gestión en una empresa como CEO, ¿cuál sería? O sea, un consejo, vamos a dar un consejo, Moisés, lo vamos a hacer literales. ¿En la facultad sigue estando el plan 6 de toda la vida? No. ¿El plan de No, estudios? No, ahora ahora hay un plan nuevo. Hay algo que yo creo que hay que ayornarse un poco. A ver, el tema del CEO es, pasa que eso es muy personal, ¿no? Pero a mí lo que me funciona mucho es esto que yo le llamo pensamiento crítico. Yo creo que vos podés tener conocimiento de algo y te va a dar confianza. Pero una cosa es el conocimiento y otra cosa es la cultura. Una buena recomendación, por lo menos que me funciona a mí, es leer un poco de todo. Y cuando digo leer un poco de todo, porque es tener una formación más amplia, le sirve a un CEO para desarrollar su criterio hacia adentro de la compañía, para dialogar con los empleados, que no es menor, para generar ese sentido de pertenencia y esa unidad, y además para tener un plus afuera. Yo creo que hay que trabajar la cultura, no solamente la especialización. Yo, por ejemplo, bueno, yo soy bastante fanática de los deportes, pero me gustan todos los deportes, pero me gusta la estrategia del deporte.
y me gusta observarla. Y también me gusta, leo bastante de filosofía, pero no filósofos, libros de filosofía, sino la filosofía aplicada al análisis político. Y eso me complementa mi mirada de gestión y de economista. Entonces, digo, a mí me funciona, no quiere decir que a todos, pero sí, general, como consejo es, traten de buscar en ámbitos que no tengan que ver con lo suyo, porque eso te abre la cabeza. Y es importante, digamos. Yo creo que te da un plus. No sé si respondí, Buenísimo, pero... No, me parece que fue un consejo zarpado. Muy, muy bueno. Muchísimas gracias. No, de nada. Es más, ¿puedo decir algo más o ya estamos sin...? No, sí, si querés Ok. decir algo más, obvio. Una de las cosas, porque en 20 años resumirlo en una hora es complicado, ¿no? Pero la única vez que es una crisis, que estuve a punto de decir, me voy de acá porque me supera, me acuerdo que ese día leí un cuento de Borges. Imagino que todos saben quién es Borges, ¿no? Porque acá hay mucha juventud, pero bueno, escritor argentino, Borges. Y el tipo, en síntesis, decía, después, en una entrevista que vi después, el tipo decía que se había dado cuenta que era buen escritor con los años, porque había logrado hacer sencillo lo difícil, básicamente. Cuando empezó a escribir, al principio escribía como muy barroco, decía él. Mucha cosa, mucho adjetivo, mucha descripción, todo mucho, mucho, mucho. Con los años, el tipo cuando dijo, yo llegué, soy importante, soy bueno, es porque el tipo tuvo la capacidad de poder escribir de una manera mucho más, el tipo decía, y acá viene la filosofía, no sencillo, porque sencillo no es nada, sino hacer de lo complejo algo modesto, decía el tipo. O sea, el espíritu es hacer de algo que es complejo, porque la complejidad la tenés, ser CEO de una compañía es algo complejo, ser consultor es algo complejo, ser emprendedor es algo complejo. Pero cuando vos lográs esa complejidad, hacerla simple, ahí es donde te fue bien. Entonces, en definitiva, lo que quiero decir es que, por eso digo que a veces leer a otros tipos te ayuda. Porque el desafío es cómo hago algo complicado, lo hago simple. No sé, y ahí vienen todas las otras cosas, es decir, nunca podés tener más de 2 o 3 metas, hacé poco pero hacelo bien, o sea, no abarques mucho, el norte. Después hay miles de formas de encarar un objetivo, porque hay muchas estrategias posibles, pero la que vos elegís es la que hace sentido para vos. Y esa la elegís porque le encontraste algo más a la estrategia. Porque ahora se usa mucho la frase, bueno, me divierte tal cosa, ¿no? Me meto en algo si me divierte. Bueno, divertir quiere decir que a vos te motiva. En ese momento, para nosotros era algo que generaba, no sé, le veíamos atractivo, interés o motivación. Ahora te lo resumen, tiene que ser divertido. Bueno, es lo mismo. Pero me parece que eso, cuando vos te das cuenta que algo lo ves simple, ahí lo entendiste. Y eso no es menor. Muy simple la explicación. Así que. Los jugadores de fútbol dicen lo mismo. Los jugadores de fútbol, los que mejores juegan son los que la tocan de una, los que hacen lo difícil lo hacen fácil. Los que se enroscan mucho dicen que no son los que mejor juegan. Así que bueno, ahí tenés otro ejemplo. Si querés, es que siempre, y además lo entendés. Por lo menos le entendés el juego, le entendés lo que quiere hacer. Por eso yo digo, y lo ato a esto que les decía antes, hoy vale mucho la narrativa. Tener un buen discurso, tener una buena narrativa, contar una historia. Vos podés ser muy bueno en algo, pero si no se lo transmitís al otro, no lo aprovechás. Entonces hoy es el mundo de las conversaciones. ¿Cómo sostenés una conversación si no tenés un mensaje? Por ahí el mensaje lo tenés que tener, pero además lo tenés que transmitir. Entonces, para cualquiera de esas cosas, pensar simple. Ahí es donde te va a ir bien. Hay un comentario. Sí. Hay una charla TEDx de Hernán Casieri que explica una historia del sistema financiero. Es increíble. Para recomendación para que la vean. Bueno, no la vi, pero sé que existe. Pon el link ahí.
Ahí está, ahí fue el link. Ahí está, ahí. Genial. Bueno, por eso digo que hay cosas que son complejas. El sistema financiero, si vos no tenés formación de teoría financiera o teoría económica, la economía también, no es algo intuitivo. Tenés que tener conceptos para entenderlo. Que alguien te lo pueda hacer didáctico, eso es un arte. No lo logra cualquiera. Se trabaja además. Por eso digo, eso es un excelente ejemplo ese. Y ahí es donde vos sumás adeptos. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Fran, por el aporte. Sí, yo lo vi, es muy buena, además. Es divertido, como decía recién Mariana. Es divertido. No, sí, lo explica muy bien Hernán Gassieri, que tiene un montón de historias así que están geniales. Así que bueno, Mariana, la verdad, espectacular. Muchas gracias por esta ustedes. participación. La verdad, muy, muy didáctico y espero que, bueno, le hayas pasado bien vos también. Estas cosas de que alguien venga y esto de compartir un poco su experiencia, yo creo que, bueno, vamos a ser sinceros, cuando estábamos nosotros en la facultad era difícil por ahí que venga alguien que sea CEO de una compañía, de esa trayectoria, y bueno, hoy está en una situación online, pero poder encontrarse y poder escuchar esto de una forma totalmente descontracturada, cuando alguien siempre veía, no sé, yo me acuerdo, nosotros veíamos como que el que era gerente general de una compañía era como medio inalcanzable. Hoy tener esta posibilidad para mí es espectacular. La verdad es genial y bueno, por eso te agradezco también Mira, la yo te amabilidad. agradezco a vos el espacio, que además, bueno, no sabía que inauguraba estos ciclos, y además, digamos, para mí estas cosas son importantes, por eso siempre encuentro el espacio, por esto que les decía, que yo siempre estuve muy sola en la oposición, sé lo que es, ¿viste? Ahora bueno, también hay mucha bibliografía de la soledad del uno, te dicen siempre. Entonces, cuando nosotros empezamos, no había tanto acceso a información. Entonces, y yo creo que es muy bueno, muy importante. Información de todo tipo o experiencias como en este caso. Entonces, yo creo en eso y obviamente, como lo viví y me hubiera gustado recibirlo, siempre estoy dispuesta a estas cosas y además me encanta escuchar a los chicos. Me preocupa si Juan crece como consultor, que no me robe el mercado, pero bueno, que lo veo atento ahí. Currículum. Él dijo que podía empezar en una consultora, qué sé yo. No hay problema, siempre recibimos y siempre tenemos proyectos, así que Bueno, nada, no, me excelente, parece excelente. que suma y te felicito de nuevo, Pachi, por la iniciativa, que está buenísimo, está muy bueno. Bueno, genial. Bueno, muchas gracias.